Ya, muy buenas tardes. En esta oportunidad, nuestro equipo, el grupo 7, que está conformado por Juan González, Jorge Luis, Guaripar Aguirre Ever, Laura Torres Anthony Javier y Marcos Calincho Gabriel Ángel. Vamos a hablar acerca del modelamiento matemático del drenado de tanque, ¿no? Y también, obviamente, que nosotros vamos a calcular, ¿no?, el drenado del agua en un cilindro horizontal. Ok. Nuestro objetivo al realizar este tipo de proyecto, bueno, vamos a validar el modelo matemático, como también vamos a determinar el tiempo que demora en vaciar un cilindro horizontal con una fuga horizontal. Ahora, acerca de nuestros objetivos específicos, nosotros vamos a definir las ecuaciones diferenciales por su orden, grado y tipo de solución. También vamos a calcular el tiempo que tarda el vaciado del tanque mediante la resolución de problemas de ecuaciones diferenciales. Como también vamos a determinar mediante ecuaciones diferenciales la cantidad de líquido que hay dentro de un cilindro después de un tiempo determinado, ¿no?, que ha comenzado a vaciarse. También nosotros vamos a analizar la cantidad de agua de salida del cilindro por la resolución de ecuaciones diferenciales con el tiempo marcado con el cronómetro, ¿no? Sobre todo los factores que pueden afectar el fenómeno. Ahora, acerca de los materiales equipos, ¿no?, para hacer realidad este tipo de proyecto, lo que viene a ser el drenado de tanque, que vendría a ser la parte experimental. Nosotros, para hacer realidad este proyecto, vamos a necesitar primeramente, ¿no?, como un cronómetro para nosotros determinar el tiempo, ¿no?, que pueda descender el agua. O perdón, ascender o descender el agua. Ok, también vamos a necesitar una témpera. En este caso, la témpera vamos a necesitar para pintar el agua, para poder nosotros fijarnos, ¿no?, cómo va fijándose, para sacar las medidas de la manera más efectiva. Y también vamos a necesitar un cinta de embalaje para cubrir el contorno, para que no pueda escapar ni una gota de agua. Y es muy importante también tener una cinta métrica para nosotros saber, en este caso, el diámetro y poder sacar también los respectivos datos. ¿Ok? Y obviamente vamos a necesitar un balde, ¿no?, para, en este caso, hacer la simulación del proyecto. Ya. Ahora, cuando hablamos del procedimiento, vamos a hablar obviamente de la observación de la realidad. ¿Ok? Y dentro de ello es donde nosotros vamos a, en este caso, presentar un video donde nosotros hemos construido el tanque, así de manera rápida nada más, donde nos presentamos y aquí podemos ver, observar la realidad, donde nosotros podemos calcular el tiempo, cómo drena el agua, y todo esto es muy importante, ¿no?, para nosotros, con los datos que vamos a obtener, resolver las ecuaciones diferenciales, lo que nos pide el problema. También nosotros, acerca para describir el fenómeno físico del drenado, obviamente que nosotros en esta oportunidad nos ha tocado hablar del tanque horizontalmente, ¿no? Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, calcular cuánto tiempo va a tardarse en vaciarse el tanque, ¿no?, debemos saber que el volumen disminuye con el tiempo. Y en base a ello debemos calcular que la velocidad que sale el líquido está en función a la altura h del líquido. Y todo ello parte, ¿no?, acerca del principio de la física de fluidos, que vendría a ser el principio de Bernoulli, donde nos dice que P1 más la densidad por la gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por velocidad, que viene a ser igual a P2 más la densidad por la gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por velocidad, donde P vendría a ser la presión, y ahí está el símbolo de la densidad, H vendría a ser la altura, y la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado o 32 pies sobre segundos al cuadrado. Seguidamente, ¿no?, cuando el líquido está en movimiento, debemos saber que, como teoría, que la presión 1 viene a ser igual a la presión 2, y esto vendría a ser igual también a la presión atmosférica. Y también por teoría sabemos que la velocidad 1 vendría a ser igual a 0, h1 es igual a h, y velocidad 2 es igual a v. Entonces se cancelan P1 y P2, las presiones se cancelan, y solamente nos quedaría que la densidad por la gravedad por H1 más un medio por la densidad por velocidad 1 es igual a densidad gravedad altura 2 más un medio la densidad velocidad 2. Ahora, como sabemos nosotros que H2 es igual a 0, por teoría se cancelan también lo que viene a ser la densidad por la gravedad por altura 2. Entonces solamente nos quedaría nada más
la densidad por la gravedad por altura 1 más 1/2 por la densidad por velocidad 1, que es igual a 1/2 por la densidad por velocidad. Ahora, la velocidad 1 es aproximadamente 0. Entonces se cancelan también, ¿no? Lo que vendría a ser 1/2 por la densidad por velocidad 1. Y nos queda solo estos términos, que vendría a ser la densidad por la gravedad por altura 1, que viene a ser 1/2 por la densidad por velocidad. Entonces nos tenemos 1/2 por la velocidad al cuadrado, le igualamos a la gravedad por altura. Entonces, ya despejando velocidad, tendremos lo que viene a ser la raíz de 2 por la gravedad por altura, y esto viene a ser pues la famosa ley de Torricelli. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero va a explicar más acerca del fenómeno del drenado del tanque. Bueno, yo voy a hablar sobre la determinación de los elementos significativos. Esto va a constar que nuestro cilindro está de una forma horizontal, es cilíndrico. Podemos observar que tenemos volumen, área, radio y altura. Por otro lado, también vemos que en una cierta parte nuestro líquido va a estar hasta una cierta altura. Como vemos en el gráfico, va a estar hasta una cierta altura, el cual tiene la forma de un paralelepípedo. Por lo cual acá tenemos el radio y donde va a salir el agua o cualquier líquido. Acá presentamos de una forma más solo la parte de una cara, lo cual consta de un círculo. Hasta acá solo llega nuestro líquido. Tenemos el punto de origen, el que es 0, y el radio. Y por el principio de Torricelli, que nos dice que el volumen es a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Esto va a ser nuestra primera fórmula. Y luego, para identificar las siguientes, primero vamos a reconocer unos ciertos datos que tenemos, que por ejemplo son la gravedad, la altura del agua, la velocidad del drenado, la longitud del tanque, el radio del tanque y el diámetro del agujero. Comenzamos con nuestra primera ecuación. La derivada de volumen con respecto al tiempo, menos K por A, todo esto es el principio de Torricelli. Todo esto reemplazando datos, menos K, pi por diámetro al cuadrado entre 4 por el principio de Torricelli. Esa es nuestra primera ecuación. Después vamos a despejar x al cuadrado más h, todo es en paréntesis, menos r al cuadrado, todo al cuadrado. Es igual a r al cuadrado. X va a ser a la raíz de 2h por radio menos h al cuadrado por longitud por la diferencial de altura. Y luego, entonces, también vamos a reemplazar los datos, que son la dB es igual a 2 por la raíz de 2h por r menos h al cuadrado por la longitud por la diferencial de altura. Vamos a reemplazar en nuestra primera ecuación, lo cual nos daría 2 todo a la raíz cuadrada por 2h r menos h al cuadrado por HO, todo esto entre la diferencial del tiempo. Todo esto va a ser igual a menos K, pi por diámetro al cuadrado. Este es el principio de Torricelli y todo esto entre 4. Despejando todo esto, nos va a quedar 2r menos h por la diferencial de altura. Va a ser K pi por diámetro al cuadrado por 2 veces la gravedad, todo eso a la raíz cuadrada, por la diferencial del tiempo y todo esto entre 8 veces la longitud. Acá vamos a demostrar que esto, por ejemplo, va a ser nuestro líquido, el cual parecido a la fórmula de un paralelepípedo, ¿no? Entonces, esta parte la vamos a denominar 2r, todo esto longitud, y esta parte la diferencial de altura. Acá primero tenemos nuestra primera fórmula, que es diferencial de volumen, es igual a 2 veces radio por la longitud por la diferencial de altura. Vamos a reemplazar los datos, que es h más r, todo esto al cuadrado, más r,
al cuadrado es igual a r al cuadrado. Despejando nuestra primera r al cuadrado es igual a r al cuadrado menos paréntesis h menos r, todo eso al cuadrado. Pero para esto nos vamos a ayudar del triángulo de Pitágoras. Como ven, acá nos estamos guiando de esto, lo cual nos da r al cuadrado, todo esto r más h menos r, paréntesis, paréntesis, r menos h menos r, paréntesis. Despejando todo esto nos va a dar r al cuadrado, h, por 2r menos h. Y mandando el 2 al otro lado, raíz cuadrada 2r menos h por h. Y nos va a quedar diferencial del volumen es igual a 2 veces por radio 2r menos h por la altura. Es igual a la de longitud por la diferencial de altura. Y ahora acá en la siguiente fórmula, que es diferencial del volumen menos k por AO, 2 veces la gravedad, h es igual a 1/2. Acá tenemos la derivada del volumen con respecto al tiempo. 2 veces la raíz cuadrada, entre paréntesis, 2r menos h por h, es igual a longitud por la diferencial de altura. Todo esto nos va a quedar en menos KAO, 2 veces la gravedad, h 1/2, por entre 2, todo va a ser a la raíz cuadrada de 2r menos h por la longitud. Luego esto vamos a reemplazar en nuestro primer planteamiento, lo cual nos va a resultar la derivada de volumen con respecto al tiempo, que es igual a menos k AO, y es igual a 2. Ya estamos acá reemplazando los datos, que es el 9,81 por el 0.145, todo eso a la 1/2. Y todo esto va a estar dividido entre 2 por la raíz 2 por 0.0725 menos el 0.145. Y todo esto va a estar multiplicado por el 0.145 en la raíz. Luego a toda esta expresión lo vamos a multiplicar por el 0.18. Gracias. Paso a mi otro compañero. Ya, ahora vamos a hablar sobre la interpretación de la teoría y vamos a hablar del modelo matemático. Primero, tenemos que hablar sobre el modelamiento matemático. Nos vamos a basar sobre la primera base, que sería el planteamiento de nuestra ecuación diferencial, que sería derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, va a ser igual a el área por la constante por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura por la derivada del tiempo. Eso sería nuestro primer planteamiento. A partir de ello, vamos a tratar de modelar nuestro trabajo según nuestras medidas que nosotros hemos tenido. Para ello, en nuestro tanque la altura, el diámetro fue de 0.284 metros. La salida de nuestro orificio fue de 0.385 metros. Para modelar esta parte tendremos una distancia r, depende de nuestro nivel de agua, una altura a la que se encuentra nuestro nivel de agua, y de acuerdo a nuestro trabajo modelado tenemos el radio, que es de 0.65 centímetros del orificio. El área del orificio sería 0.00132732 metros cuadrados. La longitud del tanque en metros sería 0.385. El radio de la sección R sería 0.142 metros. Y la gravedad con la que vamos a trabajar sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Teniendo eso en cuenta, vamos a ir al modelado
Primero tenemos que hallar las distancias X de acuerdo a nuestro radio de nuestra circunferencia. Primero, R sería 0.142 metros, todo se trabaja en metros, teniendo X, que sería la mitad del nivel del agua, una parte del nivel, y una altura H. Nos vamos a basar en el teorema de Pitágoras, en este triángulo pequeño, el cual nos dice el siguiente: X al cuadrado, que sería la base, más la altura al cuadrado, que sería R menos H al cuadrado, va a ser igual a R al cuadrado. Teniendo eso en cuenta, hacemos el modelamiento donde X, o también conocido como R o distancia, sería igual a la raíz cuadrada de 0.284h menos h cuadrado. Ahora, para hallar la derivada de la velocidad, que sería igual al área, sería X o distancia, que es raíz cuadrada de 0.284h menos h al cuadrado, por la longitud en nuestro tanque, por la diferencial de altura, porque esta es una medida mínima con la que tenemos que trabajar. Ahora vamos a reemplazar los datos obtenidos en la primera ecuación, que sería, en vez de área, lo reemplazamos directamente, K pi por diámetro al cuadrado sobre 4 sería la primera parte, pero como vamos a ir afectando por 2 veces la longitud, ya sería 8L por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la derivada de tiempo. Y eso va a ser igual a raíz cuadrada de 0.284h menos h cuadrado por la diferencial de altura. Teniendo esto en cuenta, vamos a tener que integrar esta ecuación. Al integrar ambas derivadas, la primera derivada que tendríamos sería respecto al tiempo, y esto se toma como si fuera una constante, así que tan solo se agregaría por t, que sería menos k por pi por diámetro al cuadrado sobre por la raíz cuadrada de 2g sobre 8L por el tiempo, más una constante. Y esto va a ser igual a la integral de 0.284h menos h al cuadrado diferencia de altura. Ahora esta integral nos resulta menos 2 tercios por 0.284 menos h elevado a la 3 medios. Esto lo vamos a considerar como una ecuación 3 con la que vamos a trabajar para hallar la constante 1. Para hallar la constante 1 tendríamos que trabajar con nuestros datos iniciales, que sería la medida de nuestro volumen inicial y nuestra altura inicial, donde nuestra altura inicial del agua era de 0.23 metros en un tiempo cero, cuando todavía no había vaciado de agua. Reemplazando estos valores en la ecuación que teníamos, vamos a lograr hallar C1. Primero, si el tiempo es 0, multiplicaríamos acá, reemplazamos por tiempo, se anularía la primera parte, tan solo nos quedaría la constante 1, va a ser igual. Reemplazamos 0.23, sería 0.284 menos 0.23 elevado a la 3 medios, todo esto por menos 2 tercios. De ahí las resultantes de nuestra constante que necesitamos hallar es menos 8.3656 por 10 a la menos 3. Teniendo nuestra constante, recién lograremos hallar nuestro modelo matemático, el cual sería el siguiente.
Lo hemos separado para poder hallar la constante K para todos nuestros trabajos, o también podríamos hallarlo respecto al tiempo. Tan solo T pasaría hacia este lado en vez de K y K pasaría a dividir. La constante C1 se reemplazaría de la siguiente manera teniendo esta fórmula, que sería 2/3 por 0.284 menos h elevado a la 3 medios, todo esto menos 8.3656 por 10 a la menos 3, todo sobre pi por 2.43044327 por 10 a la menos 4t. Hemos puesto varios decimales para tratar de que nuestros resultados no varíen mucho y sea lo más exacto posible. Para continuar, mi compañero les va a explicar sobre el siguiente tema. Siguiendo con la explicación, en esta parte tenemos ya lo que es el modelamiento matemático, que es igual, acá es igual a los 2/3 de 0.284 menos la altura, todo esto elevado a 3 medios, menos 8.3656 por 10 a la menos 3, que todo esto va dividido entre pi por 2.43044327 por 10 a la menos 4, todo esto multiplicado por el tiempo. Acá tenemos en la tabla cada uno de los tiempos que hemos obtenido en el video. Siguiendo, comenzaremos a explicar cada uno reemplazando con el modelamiento matemático. En este usamos el que es el tiempo 1, en el pare 1, donde el tiempo es 6 segundos y la altura en metros es 0,2189. Teniendo acá la fórmula, reemplazamos el valor de h por 0.2189 y el tiempo que es 6, donde nos va a salir el resultado de K, que es 0.2189. Siguiendo resolviendo con el siguiente tiempo, agarramos el tiempo de 10 segundos con una altura de 0.2189, donde reemplazamos h y t. Reemplazando nos saldría el valor de K, que es 0.704904. Resolviendo cada uno de los valores con el modelamiento matemático tenemos todos los valores que es de K, donde tenemos que sacar el K promedio sumando cada uno de los valores de los 20 tiempos, dividiendo entre 20, sacando un resultado de 0.80076721, que es un K promedio que está entre el intervalo de 0 y 1. Y ahora comparando el tiempo de drenado experimental versus el tiempo de drenado teórico con la solución, donde K es igual a 0.6, 0.6 es igual a 2/3 por la altura elevado a 3 medios menos 8.3656 por 10 a la menos 3, todo esto dividido entre pi por 2.43044327 por 10 a la menos 4 por el tiempo. Reemplazando la altura, que es 0.23, tenemos el tiempo que nos sale 131.90 segundos. Llevándolo a minutos, el tiempo saldría 2.2 redondeando, donde vemos la variación entre el tiempo teórico y el tiempo experimental, que es 2.9, ya que en el video se aprecia que el tiempo que termina el drenado es 2.9 segundos aproximadamente. En esta parte de lo que vemos la gráfica, vemos que en cada tiempo el volumen va bajando a nivel de lo que es la altura. En esta parte encontramos lo que es la altura en metros y en esta parte vemos el tiempo que transcurre en segundos, que va disminuyendo poco a poco hasta que el drenado termine de vaciarse. En conclusiones, llegamos a la conclusión que se puede observar
cuando la altura es menor, resulta que el tiempo de drenado también es mayor. También se deduce que para calcular el tiempo de drenado, la altura sí o sí debe presentarse igual a cero. También lo aprendido a las ecuaciones diferenciales por Bernoulli nos ayuda a calcular dichos valores. Observando las gráficas, presenta un drenado más fluyente, ya que con la parte teórica determinamos que K se presenta algunas variaciones dependiendo del tanque. Con la colaboración de las ecuaciones diferenciales, hallamos una ecuación en la cual nos sirvió para determinar el tiempo en un drenado del tanque. En comprobación, el tiempo del drenado del líquido de un tanque empleado el uso de las ecuaciones diferenciales con el tiempo medido por un cronómetro se puede determinar un pequeño margen de error. Y esto transcurre por algunos factores que afectan el cálculo para que sea una medida exacta. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya. ¿Cómo salió? ¿Bien o mal?